Hola, ¿cómo han estado? Quisiera darles las gracias. Es un gran honor el saber que están invirtiendo un poco de su tiempo o su tiempo a través de estas reflexiones, a través de estas predicaciones, y que es la única forma en la cual podemos estar cerca o en contacto, y es la palabra del Señor. Muchas gracias por dedicar tiempo de nueva cuenta y pues bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante. Y para eso quiero hacerte alguna pregunta. ¿Cuántas veces has caído engañado? ¿O cuántas veces has caído engañado? Me refiero a que has comprado algún producto, algún artículo, algún bien que supuestamente es algo muy eficaz o que supuestamente es algo que te va a ayudar, o tal vez una ganga, una famosa ganga, que viene alguien y te ofrece algún producto y te dice, cómpramelo, fíjate que lo estoy vendiendo por necesidad y acá, y te hacen chillona y bueno, a final de cuentas lo compras. O en la calle, simplemente en la calle, te encuentras a alguien y que está supuestamente vendiendo algo porque le urge, algo que supuestamente es muy caro y resulta que te lo está dando casi regalado. Pero cuando llegas a tu casa o cuando empiezas a usarlo, ¿verdad? Resulta que ya no sirve o que está en mal estado o que a la primera de cambios dejó de funcionar. Podemos encontrarnos muchos casos de ese tipo, pero básicamente podemos irnos a algo más grande, tal vez al prestar una firma, tal vez al a firmar como avales, tal vez engancharnos en algún negocio, tal vez no sé, tal vez asociarnos con alguna persona y resulta que a lo mejor es un fraude, o tal vez escuchar la llamada telefónica de alguien que supuestamente te está diciendo algo. Podemos caer engañados de una y de otra forma. Podemos caer engañados con personas algunas veces que supuestamente conocemos y que nos pueden engañar. Y el tema de esta predicación se llama ¿cómo evitar un engaño? ¿Cómo podemos evitar, ¿verdad? Caer redonditos acerca de un engaño? Podemos hablar desde las cosas más pequeñas hasta algo que puede comprometer nuestro bienestar familiar y puede comprometer muchas veces hasta lo que tú has logrado hacer a través de los años y simplemente con un engaño o a través de un engaño. Hace muchos años yo recuerdo que salimos de un supermercado, vivíamos en Estados Unidos, salimos de un supermercado, unos amigos y yo. Y recuerdo que ya al llegar al estacionamiento, un hombre, ¿verdad? Un hombre de color se acercó a nosotros donde supuestamente pues necesitaba dinero y andaba vendiendo oro y andaba vendiendo relojes que eran de él y que eran muy caros. Bueno, lo clásico, que siempre te están vendiendo el artículo de moda o el producto de moda y te lo están dando casi regalado. Pues bueno, este tipo se acerca, mi hermano y yo nos hicimos a un lado y este amigo pues fue enganchado fácilmente supuestamente por el producto que era algo de moda y que estaba muy barato. Para no serles largos el cuento, resulta que lo compra la famosa ganga, compra el famoso producto. Le funcionó unos 2, 3 semanas, era un reloj que supuestamente era muy caro y que era original, supuestamente lo lleva a que se lo revisen y resulta que era una copia, era una imitación muy chafa. Le duró únicamente el gusto 3 semanas y cayó engañado a través de esa persona. ¿Cómo evitar caer o cómo evitar un engaño? Vamos a leer la palabra de Dios y la palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos habla de muchas cosas y vemos muchos ejemplos y están escritos para que nosotros podamos darnos cuenta, ¿verdad?, del estilo de vida de las personas del Antiguo Testamento, su fe, cómo actuaron algunas veces para imitar algunos ejemplos o algunas veces para no hacer lo que ellos hicieron. Básicamente en el Antiguo Testamento encontramos ese tipo de mensajes. Encontramos mucha teología, pero no encontramos tanta doctrina como nosotros quisiéramos. No podemos compararlo con las cartas de Pablo, que encontramos una doctrina sistematizada acerca de nuestra fe y de cómo podemos llevarnos, la ética cristiana y todas esas cartas que nos enseñan una doctrina ya más establecida. En el Antiguo Testamento encontramos ejemplos, historias de personas que hicieron cosas buenas y cosas malas, pero siempre
involucrado Dios o siempre Dios de por medio. Y hoy vamos a leer una historia, no sé si tú alguna vez has leído la historia en Josué capítulo número 9, justamente donde están conquistando, entran a la tierra prometida, está conquistando Josué, tal y como Dios se lo había indicado, pero un grupo de personas, un grupo de pobladores, ¿verdad? Se dieron cuenta que pues iban a ser arrasados y que iban a ser aniquilados porque los israelitas estaban conquistando y estaban dejando esos pueblos sin gente. Pues ellos al darse cuenta que los israelitas pronto iban a llegar a su pueblo o que eran los próximos en ser conquistados, pues hacen algo. Vamos a leer Josué, capítulo número 9. Josué 9 dice, los Gabaonitas engañan a Israel. Ahora bien, todos los reyes que estaban al occidente del río Jordán se enteraron de lo que había sucedido. Eran los reyes de los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, quienes vivían en la zona montañosa en las colinas occidentales, y a lo largo de la costa del mar Mediterráneo hasta las montañas del Líbano al norte. Esos reyes unieron sus tropas para pelear como un solo ejército contra Israel, contra Josué y los israelitas. Sin embargo, cuando los habitantes de Gabaón oyeron que lo que Josué había hecho a Jericó y a la ciudad de Ai, recurrieron al engaño. Fíjate, lo que estamos hablando acerca de cómo evitar caer en un engaño. Y aquí estamos viendo una historia sobre cómo estos hombres idearon esto, maquinaron, hicieron un plan para engañar a los israelitas. O sea que debemos de tener algo en cuenta. Primeramente que no somos susceptibles a no ser engañados. Ellos cayeron engañados y habían hecho cosas tremendas, habían conquistado, las murallas de Jericó se habían caído y habían visto maravillas, pero cayeron engañados. Hay que tener mucho cuidado porque no porque seamos cristianos o seamos personas de fe o seamos creyentes o lo que tú quieras, no puedes caer en un engaño. Todos somos susceptibles de ser engañados. Y después dice la palabra, dice, enviaron a unos representantes a Josué. Dice, recurrieron al engaño para salvarse la vida. Enviaron a unos representantes ante Josué y sobre sus asnos cargaron alforjas desgastadas y odres viejos y remendados. Se pusieron ropa harapienta y se calzaron sandalias gastadas y remendadas. Además llevaban pan seco y mohoso. Cuando llegaron al campamento de Israel en Gilgal, les dijeron a Josué y a los hombres de Israel, venimos de una tierra lejana para pedirles que hagan un tratado de paz con nosotros. Fíjate, de una tierra lejana eran los vecinos. Venimos de una tierra lejana. Después, en todos los israelitas les respondieron a esos heveos, ¿cómo podemos saber que ustedes no viven cerca? Pues si viven cerca no podemos hacer ningún tratado de paz con ustedes. Ellos respondieron, nosotros somos sus siervos. Era una práctica muy común en el Oriente decir, somos sus siervos o somos sus servidores, ¿verdad? Era una práctica muy común, es una práctica muy común en aquellos países decir esa palabra. Después, pero ¿quiénes son ustedes?, preguntó Josué. ¿De dónde vienen? Ellos contestaron, nosotros sus siervos venimos de un país muy lejano. Hemos oído del poder del Señor, su Dios, y de todo lo que hizo en Egipto. También hemos oído de lo que les hizo a los dos reyes amorreos que vivían al oriente del río Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, quien vivía en Astarot. Entonces nuestros ancianos y todo nuestro pueblo nos dieron las siguientes instrucciones. Lleven provisiones para un largo viaje, vayan al encuentro del pueblo de Israel y dígale, somos sus siervos, les suplicamos que hagan un tratado con nosotros. Fíjate, algo importante también ahí, somos sus servidores y queremos hacer un trato, o sea, queremos mediar las cosas, hacer un pacto. Después, este pan estaba caliente, recién salido del horno cuando partimos de nuestros hogares. Pero ahora, como pueden ver, está seco y mohoso. Estos odres estaban nuevos cuando los llenamos, pero ahora están viejos y rotos, y nuestra ropa y las sandalias que traemos puestas están desgastadas de tan largo viaje. Fíjate algo interesante, o sea, todo lo planearon de tal forma que los israelitas cayeran engañados. Entonces los israelitas revisaron el alimento de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Así que Josué hizo un tratado de paz con ellos y les garantizó seguridad.
y los líderes de la comunidad ratificaron el acuerdo mediante un juramento que los obligaba a cumplirlo. Prácticamente estaban firmando para protegerlos y para no hacerles daño. 3 días después de hacer el tratado, los israelitas se enteraron de que esa gente en realidad vivía cerca. Enseguida salieron a investigar y en 3 días llegaron a sus ciudades, las cuales se llamaban Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Yarim. Sin embargo, como los líderes israelitas habían hecho un voto en el nombre del Señor, Dios de Israel, no atacaron a ninguna de las ciudades gabaonitas. Qué interesante historia. Cayeron redonditos. ¿Cuántas veces no hemos caído redonditos? Pero a través de la palabra podemos aprender a no caer en los errores o a no caer en las tendencias en las cuales cayeron algunos hombres de la palabra, algunos hombres que están en la Biblia. El primer punto que yo quiero recomendarte y basado en esta historia que leímos es de que las apariencias engañan. No todo lo que brilla es oro, en otras palabras. ¿Qué fue lo que pasó? Los gabaonitas eran súper inteligentes, eran personas que supieron maquinar un buen plan, se pusieron ropa andrajosa, pan mohoso, odres rotos, vacíos, sandalias ya desgastadas y rotas. ¿Para qué? Para poder engañar a los israelitas. Y quiero decirte que no todo lo que brilla es oro. Algunas veces tratan de venderte oro cuando no es oro, es chapa de oro. Y algunas veces nos vamos con la finta acerca de las personas. Creemos, ¿verdad?, que porque vemos a una persona en una condición o vemos a una persona en tal, no sé, en tal postura, en tal actitud, pensamos o creemos que realmente esa persona es así. Podemos caer engañados, ¿sí? No nos vayamos con la finta de los ojos o lo que nuestros ojos están viendo. Muchas veces nos hemos ido con la finta por lo que nuestros ojos están viendo. La pinta engaña en muchas de las ocasiones, no en todas, pero en algunas ocasiones, y puede ser muy perjudicial. El punto número 2 es de que tú no comprometas tu fe. ¿Qué quiere decir con esto? Algunas veces tratan de engañarnos. Vemos en esta historia que los gabaonitas engañaron de tal manera que comprometieron la fe de los líderes de Israel. Ahí estaban los ancianos y estaban Josué. Una de las ordenanzas que Dios les había dado era destruir todo lo que había a su alrededor. Algunas veces personas dicen, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué Dios es tan malo? ¿Por qué ocurrió eso? El problema no era, el problema de esas personas o de esas culturas no era Jehová. Para ellos Jehová era el Dios de los israelitas y no tenían ningún problema con Jehová. Pero lo que ellos no querían hacer era, tú tienes a tu Dios, pero yo creo en mis dioses. Era por lo mismo que Dios no quería que el pueblo de Israel se involucrara entre tantas religiones. ¿Por qué? Porque Jehová o porque el Dios que nosotros conocemos a través de la Biblia iba a ser un Dios más como los muchos dioses que ellos tenían en aquel entonces. El problema no se trataba con que, pues bueno, yo quiero negociar contigo, yo sé que Jehová es tu Dios y yo sé que he oído de las cosas que ha hecho, pero aquí el problema es que se estaba involucrando su fe. Otra de las cosas que también podemos ver en esta historia es que Dios les había dicho que tenían que aniquilar con todo eso. ¿Por qué? Porque Dios no quería ese tipo de mezclas o este tipo de fusión de religiones o de deidades. ¿Por qué? Porque Jehová iba a ser un Dios más. Lo hemos visto, lo vemos a lo largo de la Biblia, específicamente más adelante de Josué, de Jueces y aún en los Reyes. Nos damos cuenta cómo el pueblo de Dios tenía a Jehová, pero también quemaban incienso en los lugares altos. ¿Qué quiere decir con esto? Que había una fusión de dioses y a Dios, al verdadero Dios, al Dios vivo, al Dios celoso, lo habían puesto a la altura de todos los dioses de aquellas religiones paganas. Entonces, algo que debemos de entender muy bien es que no debemos de comprometer nuestra fe. Si alguien quiere venir a engañarnos y nuestra fe está en juego, yo te recomiendo que mejor te hagas a un lado. Vemos esta historia que realmente les causó mucho dolor de cabeza a los israelitas
no únicamente en ese momento, sino durante muchísimo tiempo de su historia. El punto número 3, que también es muy interesante, los grandes cambios no solo vienen por oír. Aquí vemos algo interesante, vemos que ellos se fueron con la finta, a ver, no, pues sí, el pan está ya, tiene moho, a ver, no, pues sí, sus sandalias ya están desgastadas, ya están rotas, se ve que esos cuates viajaron muchos meses, han mucho tiempo, nada más para hacer pacto con nosotros, vieron, o sea, cayeron redonditos con el ver, pero también cayeron redonditos con lo que escucharon, con lo que ellos les dijeron. Porque ellos dijeron que venían de una tierra muy lejana y que les habían preparado alimento para que llegaran, para que hicieran pacto. Es, eh, Cayeron a través de las palabras. Hay ocasiones en que hay personas por experiencia, hay personas que vienen o llegan llorando y pidiendo y resulta que son personas que tienen economía. Hay muchas de las ocasiones en que o hay personas que tienen una gran facilidad para hablar, para decirte, para involucrarte, con tal de que tú firmes un pagaré o que firmes como aval. Podemos irnos con la vista, pero también hay que ver el otro lado de la moneda. Nos podemos caer redonditos a través de lo que nos dicen, a través de las que estas personas. Hay ocasiones en que personas han perdido hasta sus propiedades, pagando deudas que no les correspondían a ellas, pero que eran de otras personas. ¿Por qué? Porque firmaron como aval cayendo redonditos. No, 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 es un dinero que me van a prestar y fíjate que en 15 días, en 20 días, yo lo voy a recuperar. De hecho, ya estoy invirtiendo, ya tengo un negocio y ese negocio me va a redituar. No únicamente es para inyectarlo en el negocio y de hecho ya tengo los clientes y en 15 días, 20 días tienes tu negocio y te voy a pagar hasta el 5 o 10% de réditos. Podemos caer engañados. Debemos de tener mucho cuidado a través de lo que vemos, no comprometer nuestra fe, pero también a través de lo que nuestros oídos están escuchando. Recuerda, los grandes cambios o cuando vienen promesas, estoy hablando de promesas, de cambios, no únicamente por oír. Debemos de aprender a oír. Y no únicamente se trata de oír, se trata también de ver los hechos, las actitudes, las demostraciones, los actos, para ver si verdaderamente podemos creer o no podemos creer. Otro punto, evita solo pactar. ¿Qué quiere decir con esto? Llegaron los gabaonitas y en un término gentil, en un término modesto, tal vez en una actitud formalizada o en un gesto cultural, dijeron, somos sus servidores. ¿Cuántas veces hemos dicho en tu casa? ¿No? Es un gesto, ¿sí? Es una forma. Hay gente que no dice, sí, cuando llegué a tu casa, es una forma es un gesto, ¿verdad? Y lo mismo ocurre, ¿no? Ocurría en esta historia cuando somos sus siervos o sus servidores, era un gesto, pero ellos querían únicamente pactar para su bienestar o para su seguridad. No podemos nosotros únicamente pactar, no podemos pactar así a la ligera. Y podemos pactar de muchas formas. Cuando formalizamos relaciones, podemos pactar cuando firmamos un documento, tal vez para un negocio, podemos pactar cuando tal vez se hace la firma para ser el aval de alguien que está pidiendo dinero o que alguien, no sé, va a un banco y piden un aval o una financiera y pide un aval y tú firmas, tú estás pactando. Puedes pactar de boca, puedes pactar con tus labios, sí, estoy de acuerdo contigo, pero también muchas veces se pacta a través de firmas, etcétera, etcétera. Y debemos de tener mucho cuidado con eso. No podemos únicamente pactar por pactar. Imagínate qué pasó cuando se dieron cuenta que ellos habían sido engañados. Se dieron cuenta, en 3 días se dieron cuenta que esas personas eran sus vecinos y que eran los próximos, era la próxima tierra para poder conquistar. Dios ya les había dado una ordenanza. Les había dicho a Dios, tienen que conquistar todo y no tienen que dejar nada. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo a mí me van a reducir como a segundo término. Y hemos visto muchos casos donde desafortunadamente
Se trata de pactar de una forma, o sabes que yo acepto esto, pero también tú tienes que aceptar esto de mí, o sabes que vamos a hacer esto y michas, o vamos bien, pero resulta que a la larga se pone a Dios en segundo término o en tercer término y deja de ser ese Dios grande y celoso que requiere toda nuestra atención. El punto número 5 para terminar, debemos de aprender a pedir consejo. Pide consejo. Hay gente que tiene más experiencia, hay gente que tiene más bagaje o hay gente que tiene más recorrido espiritual, que tiene más recorrido en edad, en años. Pide consejo. Aquí vemos un problema. El problema está en que ellos no pidieron consejo a Dios. Acércate a una persona que tenga más tiempo, una persona de más trayectoria, una persona que tenga una vida espiritual más avanzada y pide consejo. ¿Cómo ves? ¿Es lo correcto? ¿No es lo correcto? ¿Cómo ves? Eh, ¿Le entro o no le entro a este negocio? ¿Cómo ves? Imagínate que te quieras involucrar a poner un negocio donde tal vez estén vendiendo no sé, alguna situación que pueda ser perjudicial para una persona, debemos de tener muchísimo cuidado en todo eso. Debemos de aprender a pedir consejo. Una de nuestras más grandes herramientas que tenemos como creyentes es orar y pedir consejo a Dios. Tenemos a un Dios que nos escucha día y noche las 24 horas del día y Él nos puede dar esa guianza a través de lo que nosotros o lo que nosotros queremos hacer o involucrarnos o invertir o hacer. Yo sé que hay muchas ocasiones donde nuestro corazón, ¿verdad?, está oprimido porque tal vez quisiéramos hacer algunas cosas para tal vez ayudar a alguien o tal vez para, no sé, ¿no? Tal vez quieres firmarle a tu hermano, quieres firmarle a un primo o a alguien, pero y el corazón, ¿verdad?, te está oprimiendo, pero lo más recomendable es de que pidamos consulta a Dios. ¿Por qué? Porque aquí vemos una historia que repercutió durante mucho tiempo. Y nosotros podemos caer engañados. Tú puedes caer en un engaño y ese engaño puede repercutir en muchas áreas de tu vida y durante muchísimo tiempo, porque en algunos casos la factura se paga después de mucho tiempo. Y es donde decimos, me engañaron o caí engañado. Quisiera que oráramos juntos para que Dios nos dé sabiduría y para que Dios dé sabiduría a tu corazón, para que tú sigas adelante conservando la misma fe, la actitud y que el Espíritu Santo hable a tu corazón día tras día y te ponga y nos ponga siempre en alerta. Padre precioso, te doy gracias por la vida de cada uno de los oyentes, por la vida de cada una de las personas, hermanos, hermanas, que que están viendo esta predicación. Yo te pido que tú los bendigas y que premies, Señor, su esfuerzo, su fe, su esperanza. Y también te pido, Padre, que sea el Espíritu Santo el que hable a sus corazones, el que despierte ese discernimiento dentro de cada uno de nosotros, cada uno de mis hermanos, aún de las personas que por primera vez se están acercando a este medio, para que ellos puedan discernir y detectar algo que pueda ser perjudicial para sus vidas, para su familia y que ellos puedan, Señor, evitarlos o evadirlo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amado hermano, hermana, amigo, amiga, que Dios te siga bendiciendo y que tengas un excelente día. Hasta pronto.